estudiaran, ¿verdad? O sea, si lo realizaron o no, pues ya es cuestión de ustedes, ya es cuestión de cada uno, ¿verdad? Si lo realizaron o no. Entonces, cuando la tarea, para subir la tarea no tiene límite de tiempo, ¿verdad? Ustedes pueden subirla en el momento en el que ustedes puedan. No tiene límite de tiempo, tampoco tiene puntuación alguna, sino que era únicamente para que ustedes estudiaran. Entonces, iniciamos con la clase de hoy. Hoy sí los necesito muy participativos porque me duele un poco la garganta. Entonces sí necesito que me colaboren con la lectura de los tipos penales. Entonces, por favor, nos habíamos quedado en el artículo 408, ¿verdad? Vemos que es el título de los delitos contra la administración pública. Delitos cometidos por particulares hacia la administración pública. Entonces, por favor, démosle lectura al artículo 408. Pablo. Artículo 408. Atentado. Cometen atentado quienes sin alzarse públicamente emplean violencia para alguno de los fines señalados en los delitos de rebelión o sedición. 2. Quienes cometen a funcionario, a la autoridad o a sus agentes o emplearen violencia contra ellos cuando se hallaren en ejercicio de sus funciones o cargos, o con ocasión o con motivo de ellos. Los responsables de atentado serán sancionados con prisión de 1 a 3 años. Ok, entonces, primero entendamos qué es la rebelión o sedición, el artículo 385. Entendamos que la rebelión es alzarse en armas. ¿Lo leo, Nick? Por favor. Artículo 385, rebelión. Cometen delito de rebelión quienes se alzaren en armas con el objeto de promover guerra civil o para deponer al gobierno constitucional, para abolir o cambiar la Constitución de la República, para variar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente o impedir la integración, renovación, el libre ejercicio o el funcionamiento de los organismos del Estado. Los promotores, dirigentes o cabecillas del delito de rebelión serán sancionados con prisión de 5 a 10 años y multa de 500 a 5,000 quetzales. Ok, gracias, Pablo. Ajá. Ahora quiero preguntarles a ustedes, juristas, ¿cuál es la diferencia entre la rebelión y el atentado en ese apartado? Ya lo leímos y ustedes ya lo analizaron y ustedes me van a decir cuál es la diferencia. Ronaldo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo creo que la diferencia, según lo leído, radica en que rebelión se está rebelando contra el gobierno y un atentado, como lo indica, se está atentando contra la integridad física de los ciudadanos, de la población en general. A mi percepción, esa sería la diferencia. No. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Álvaro. Podría darse que pues yo tal vez lo veo así, que el atentado podría ser de manera individual y la rebelión de manera colectiva. Sí, no. A ver, una pequeña partecita. Volvamos a leer el inciso 1. ¿Es que uno es público y el otro no, Lic? Exactamente, Santi. Uno es instar a la guerra, pero lo hace públicamente. Eso es la rebelión.
Ahora el atentado es sin alzarse públicamente, emplear violencia para algunos de los fines señalados en los delitos de la rebelión. ¿Y cuáles son? Deponer al gobierno constitucional, cambiar la constitución, variar o suspender o en todo o en parte el régimen constitucional existente. Si nosotros no, y esa es buena pregunta para examen, ¿sí? Es una buena pregunta de examen. Si nosotros no nos alzamos públicamente, ¿qué delito estamos cometiendo? Pero queremos cambiar el orden, Un atentado. el orden constitucional. Exactamente. ¿Cuál es la otra parte del atentado? Es quienes acometen a funcionarios, a la autoridad o a sus agentes o emplear en violencia contra ellos. A ver, alguien que me señale esta parte y quiero que me comprenda. Muchas veces nosotros solo leemos la letra muerta del artículo, pero no nos ponemos a disminuir, ahí se me fue la palabra. No nos ponemos a ajá, gracias. Ciertas comas, ciertas pausas que tenemos que hacer. ¿En qué momento se comete contra funcionario o a la autoridad el atentado? Cuando están en el ejercicio de sus funciones. Cuando están en el ejercicio de sus funciones. O sea que si yo no ostento algún cargo público, yo no estoy cometiendo un atentado. ¿Verdad? O uno de los elementos del atentado. Entonces, veamos. ¿Quién es el sujeto activo? Cualquier persona Cualquier persona que, se alzare públicamente. no, sin alzarse públicamente. Ah, Y cualquiera que se hallara en el ejercicio de sus funciones o cargos o como ocasión o con motivo de ellos. ¿Verdad? Si les preguntan, si se da el caso de que, vamos a ver, Álvaro Ceballos es secretario general del organismo ejecutivo y él se alza en armas para poder cambiar el régimen constitucional. Él está actuando en el legítimo ejercicio de su cargo, ¿verdad? O él es coronel del ejército, él quiere cambiar el orden constitucional, entonces él está cometiendo el delito de atentado, porque de su cargo, él está promoviendo cambiar el orden constitucional, abolir la constitución, ¿verdad? Porque recordemos que para hacer reformas a la constitución tiene un procedimiento que establece la propia constitución. Entonces, continuemos. ¿Quién es el sujeto pasivo? Los funcionarios públicos y la administración pública. el Estado. El Estado. Uh-huh. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La administración pública. ¿El verbo rector? Emplear y acometer. Excelente. Entonces, Alzar, promover. No. Emplear violencia. Emplear violencia y acometer. Porque alzarse públicamente, sin ser públicamente, no es una acción. Es emplear violencia. ¿Alguna duda con ese artículo? Bueno, les voy a hacer una pregunta y a ver si me contestan bien. ¿Cuál es el elemento interno del delito? La violencia. No. Licenciado, perdone, para usted, ¿qué es el elemento interno de un delito? Es la voluntad de querer hacer algo. ¿Cuál es el elemento interno del delito de homicidio? Matar. Dar muerte. Dar muerte. Entonces, el elemento interno de este delito es. Dar muerte. ¿Cómo? Atentar. Uh-huh. De acometer a funcionario o hacer uso de violencia contra ellos. Anótenlo. Voluntad sin alzarse públicamente
de acometer a funcionario o hacer uso de violencia contra de ellos en el ejercicio de su cargo. Repito, voluntad, entre comas, sin alzarse públicamente, de cometer a funcionario o hacer uso de violencia contra de ellos en el ejercicio de su cargo. Esa es una pregunta que se los vamos a hacer también. ¿Cuál es el elemento interno del delito? ¿Cuál es el objetivo que el sujeto activo tiene para cometer el delito? ¿Cuál es esa su razón? ¿Cuál es la razón de la voluntad de querer cometer un delito? Como les decía, ¿cuál es el elemento interno del delito de robo? Robar. La voluntad de querer robar. Sí, pero díganmelo con términos jurídicos. Despojar a alguien de un objeto por medio de violencia. Exactamente. Así me tienen que responder eso. Eso me agrada que ustedes están comprendiendo bien. Eso me agrada mucho. Nick, una pregunta. También, o sea, si hablamos del elemento interno del delito, podríamos considerar también el dolo, ¿no? Porque Claro. el dolo es una voluntad, o sea, una intención. Claro. Sí, ¿verdad? Los delitos, recuérdense que los delitos, si no establece que es culposo, todos los delitos son, todos los delitos se entiende que tienen la voluntad, el sujeto activo de realizarlos. O sea, la intención, o sea, con el dolo. Exactamente. La intención de querer tener la intención de. Eso es el elemento interno. Wendy. Buenas noches, licenciado, con una pregunta. ¿Manda? Tengo duda con el caso del examen que pusieron de la contaminación industrial. Uh-huh. En ese caso, ¿era doloso o era culposo? Porque hay una parte donde dice si la contaminación se produjere por culpa. Yo, a la soy sincera, yo puse doloso, pero ya después me puse a analizar y no sé si podía ser ambos o podía ser, o tenía que ser uno en específico. A ver. ¿Tú qué consideras? Gracias. ¿Tú qué consideras? ¿Tú vas a contaminar algo culposamente? Puede ser. Pero si sabes que vas a vertir cierta cantidad, Puede ser, ajá. si vas a vertir cierta cantidad de fluidos que van a destruir el agua, creo que culposamente no los... Mira, muchas veces se tiene la crítica de que algunos delitos se cometen culposamente, pero yo cómo voy a culposamente matar a alguien. O sea, se dan los casos, pues, claro, ojo, está el homicidio culposo, pero se ve que yo tengo la intención de darle muerte a alguien, pues, o sea, tal vez yo voy en mi carro tranquilo y pues se me atraviesa una persona, pero si yo iba a exceso de velocidad, por negligencia, ¿verdad? Pero yo sabía que si iba a ese exceso de velocidad, yo sabía que algún percance iba a tener. Entonces, por tal razón, te pregunto a ti, si tú sabes que llevas un bote con sustancias que son desechos y los tiras, o sea, no puedes alegarme ignorancia de la ley porque tú sabes el contenido de eso. Entonces tú tal vez no tenés la intención de hacerlo por maldad, pero lo hiciste. Entonces, ese tipo de delitos no puede ser culposo porque sabes de la existencia de los desechos que llevas, ¿verdad? Entonces, en ese caso era doloso. Ah, ok, gracias. Sí, es que yo sí puse doloso, pero me dio como que duda esa parte que dice el artículo, pero gracias. Son pequeñas trampas, ¿va? Tú que les ponemos. Lick, fíjese que en ese tema que está tocando la compañera es importante aclararlo, porque decía la pregunta de que en el traslado de los químicos se le derramó el químico al lago. Uh-huh. Entonces, de hecho, yo no puse que era, no puse que era doloso, porque yo puse que era culposo, Sí. porque no existía la intención
Exactamente. Recuerde que para que sea doloso tiene que haber intención. Y ahí dice que se le derramó, no lo tiró. Exactamente. Por eso decía, yo solo hacía la diferencia entre ese caso. Obviamente ese caso era culposo, ¿verdad? Porque no tenía la intención, pero sí hacía la alusión de que para comprobar que sea culposo es muy difícil, porque, por ejemplo, si sabías que llevabas eso, tenés que tener precaución. O sea, se pueden dar Exacto, el caso de que, por exacto, ejemplo, pero póngale que la pregunta era bien clara. Bueno, yo la entendí así, por supuesto, que decía que en el traslado se le derramó. Y no es lo mismo derramar que tirar. Exactamente. Entonces yo cuando vi que decía derramar, dije, esto no es doloso, es Sí, no es culposo. doloso. Exactamente. Porque no tenían la intención, y para que sea doloso tiene que haber intención. Y allí se plasmaba que no había intención. Posiblemente yo lo haya interpretado mal, pero yo sí, con lo que dice la compañera. Sí, está bien. Es la respuesta correcta. Es lo que le trataba de decir a Wendy, que la respuesta correcta era culposo. Ajá, sí, pues. Bueno, gracias. Bueno, Saulo. Era sobre lo mismo, Lick, de que obviamente, como ahí decía, que el traslado, o sea, no llevaba él la intención de venir y derramar el líquido en el lago, sino que fue por ¿cómo se llama? Por descuido, se podría decir, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo también contesté culposo porque obviamente no llevaba la intención, sino que fue derramado por accidente, ¿no? Cabal, exacto. Carlos dice, Lick, si en el caso de que el artículo no dice si es culposo o doloso, se supone que es doloso. Exactamente. Exactamente. Es lo que les decía, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Quedamos claros con el artículo anterior? Chale. Ok, prosigamos. ¿Alguien más? Aparte, yo le agradezco a Saulo, pero necesitamos la participación de más personas. ¿Las chicas? Sí, licenciado, todo claro. De momento todo claro. Necesito apoyo con la lectura. Es de leer los artículos, compañeras. ¿Qué artículo sería? 409. Resistencia. Así es, ¿verdad? Resistencia. Bueno, artículo 409. Quien se opusiere a la ejecución de un acto legal del funcionario o de la autoridad, sus agentes, mediante violencia, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Gracias. A ver, si se da un caso en el cual se establece que puede ser conmutable la pena de este delito, ¿sí o no? Pues pienso que no, porque dice que la principal es de 3 años. Yo que sí, porque Sí, licenciado. Es de 1 a 3 años. Levantemos la mano, por favor. Eso no es conmutable. Conmutable, licenciado, porque no sobrepasa los 5 años. Exactamente. No es conmutable. Sí es conmutable, ¿verdad? Porque no excede los 5 años. Vamos bien. Yo le estoy haciendo preguntas porque así va a venir el examen. Ok, entonces quedamos de que quien se opusiera a la ejecución de un acto legal. Si yo me opongo con violencia a la ejecución de algún acto, me estoy resistiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verbo rector? Oponerse. ¿El sujeto activo? Cualquier persona que se opusiera. Cualquier persona que se opusiera a La ejecución de un acto legal. la ejecución de un acto legal. ¿Sujeto pasivo? Funcionario público. Autoridad o sus agentes. Funcionario, autoridad o agentes. Gracias. El elemento interno. La voluntad La de intención, oponerse a la ejecución de un acto legal. ejecutar el acto. Funcionario o La de intención de autoridad. oponerse. Gracias. Ok, vamos bien. Prosigamos. El artículo 410 son agravaciones. Las sanciones señaladas en los dos artículos que anteceden se aumentarán en una tercera parte cuando en los respectivos casos concurra alguna de las circunstancias siguientes. Si el hecho fuera cometido a mano armada,
Si el hecho fuera cometido por 3 o más personas, eso subrayenlo, porque esto es importante, porque les podemos colocar una pregunta de qué forma se agrava el delito de atentado. ¿Cuál es una de las agravaciones específicas del delito de atentado? Y ustedes van a decir, bueno, ¿cuál va? Si el hecho fuera cometida a mano armada. Si el hecho fuera cometida por 3 o más personas. O sea, si una persona lo hace, se aumenta la pena en una tercera parte. Agarran la pena, la dividen en 3 y esa tercera parte se la multiplican a la pena principal. Por ejemplo, de 2 a 3 años, dividen dividen el máximo en 3. ¿Cuál es la tercera parte de 3? 1. Se la aumenta. O sea, van a ser 4 años. Se le aumenta 1 año más. Cuando quede en punto decimal son los meses. Así es como se toma el cómputo de las penas. La pena máxima y la pena mínima es, ¿verdad? No. Sí, se aumenta. A mí me enseñaron que se aumenta la pena máxima. Entonces agarran la pena principal, que es la pena máxima, la dividen en 3, agarran la primera, una tercera parte, se la suman a los años. Entonces ahí ya se queda la grabación específica. Entonces ya de 3 pasa a ser 4 y se dan los presupuestos procesales de este artículo. Si yo les pongo el caso de que se realiza el atentado, pero el autor del hecho fuera funcionario o agente de la misma, si por consecuencia de la acción la autoridad hubiera accedido a las exigencias de los agresores. Por ejemplo, quieren cambiar la Constitución y ustedes con fuerza al presidente de la República lo obligan a cambiar un artículo de la Constitución. Entonces, si él accede a eso, se va a aumentar la pena. Aparte de la pena que ya tienen, se va a agravar la pena. Recuerden que son circunstancias que modifican circunstancias que modifican la responsabilidad penal. ¿Sí me comprendieron esa parte o se hicieron un poco de bolas? Claro. Ahí me perdí un poco, perdón. Ok. Les decía, una grabación específica. El delito de atentado establece que el responsable del atentado será sancionado con prisión de 1 a 3 años, ¿ok? Pero si se da uno de los presupuestos procesales del artículo 410, la pena se aumentará en una tercera parte. Aparte de la pena que se le vaya a otorgar al autor del delito de atentado, si se dan los presupuestos procesales, procesales no, si se dan los presupuestos del artículo 410, su pena se aumentará una tercera parte. ¿Cómo así? Al sindicado se le impone la pena de 2 años. De 3 años, para darles un dato exacto. Pero el juzgador establece que en los hechos en los cuales se cometió el delito, se cometió por 3 o más personas. Entonces, al responsable del delito de atentado se le va a aumentar una tercera parte de la pena que ya le habían establecido porque hay una agravación. Hay una agravación del hecho delictivo. Entonces, se le toman esos 3 años, se agarra una tercera parte, se le suma y ya quedan 4 años. ¿Ahora sí quedó más claro? Sí. Ok, ahí estamos. Bueno, vamos al siguiente artículo. El artículo 415, por favor. Ya voy. Artículo 415. Desorden público. Cometen delito de desorden público quienes turbaren el orden de la audiencia de un tribunal o de los actos públicos o sesiones de una corporación o de cualquier autoridad. Segundo, quien causare tumulto o turbaren gravemente el orden de un establecimiento público o abierto al público, en otros
de cultura o distintas reuniones, ocasiones o permanentes, espectáculos, solemnidad o reunión numerosa. Tercero, quien en lugar público o en cualquier asociación de reunión numerosa ostentaren lemas, banderas o símbolos que provoquen directamente la alteración del orden. Cuarto, quien impidiere o estorbare a un funcionario cumpliendo de un acto inherente a sus funciones. Los responsables del desorden público serán sancionados con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 50 a 500 quetzales. De 150 así a 500 quetzales. ¿Ahí qué tipo de penas hay? ¿Principales o accesorias? Las dos, principales y accesorias, ¿no? Solo principales. Principales. ¿Dónde está fundamentalmente? Es que aquí dice que la principal es con prisión vamos a ver, de 6 meses a 1 año. Y la accesoria sería la multa de 50 a 500 quetzales, ¿no? Léeme el artículo 42, 41, Sandra, por favor. ¿42 me dijo? 41. Ah, 41. Ahorita voy, Lick. Ya lo ubiqué. Son penas principales la de muerte, de la prisión o arresto y la multa. Entonces, Ok, entonces solo queda como principal. aquí estamos. Vamos bien, entonces, vamos bien. Aquí los estamos preparando hasta para su privado. Y así vienen las preguntas. Y eso es que no hemos decidido hacerles examen orales. Vamos. ¿Wendy? Perdón, y con una consulta. Sería buena idea. Fíjese que yo me perdí un poco. Yo me perdí un poco porque en su momento, lo que había comentado la compañera Sandra, en el caso que nos dio la vez pasada como de repaso, había mencionado que una accesoria podría ser una multa. Sí, Y es cierto, acá los artículos lo mencionan y, por ejemplo, yo en el examen, les soy sincera, me guié más o menos en lo que usted había dicho y yo sí puse que una multa podía ser accesoria. O sea, que al final ahí está mal, entonces. Pero ahí sí él hasta me regañó. Porque sí, las penas principales es la prisión, la de muerte y la de multa. Pero no tengas pena, ahí lo vamos a calificar bien. Por favor, gracias. Sí, es que de igual manera, Lick, yo ahí por ahí me guié, por eso es que yo también así lo puse. No, la pena principal son esas. Las accesorias son la inhabilitación especial. Esas son las penas principales. Las penas accesorias, perdón. Entonces, prosigamos. ¿Quién es el sujeto activo en este caso? ¿En este delito? Quienes turbaren, causaren. ¿Pero quién? Cualquier persona. Cualquier persona. ¿El sujeto pasivo? El Estado. No. El orden público. Un funcionario, asociación o público o un tribunal. Funcionario o empleados públicos. Recuérdense que el tribunal es el lugar físico. ¿Pero quiénes trabajan ahí? Los empleados públicos. Los Y empleados. funcionarios. ¿Cuál es la diferencia entre un empleado y un funcionario público? A ver. Pregunta de privado. Un funcionario público es electo. Muy bien, ajá. ¿Y un empleado? Y un empleado solamente es a través de un contrato de trabajo. No precisamente un contrato, pero... Los empleados públicos serían los maestros, policías, Los ¿verdad? empleados públicos son todos los que, como bien lo dijo Álvaro, el funcionario es nombrado, es elegido. Y un empleado es nombrado. Lleva un procedimiento, etcétera, etcétera.
Esa es la diferencia. Funcionario público son los jueces. Un empleado público es un oficial del organismo judicial. Un funcionario público es el ministro, los secretarios. Un empleado público es la persona que está en la secretaría de alguna secretaría del organismo ejecutivo. Un funcionario público es el diputado. Un empleado público puede ser las personas que trabajan para el diputado. Exactamente, Carlos, exactamente. Ojo con eso, ¿verdad? Porque si ustedes mencionan ahí cuestiones que los voy a mandar a estudiar a derecho administrativo. Entonces quiere decir de que un concejal de una municipalidad no es empleado ni funcionario. Él es funcionario. No podría ser, Lick, porque no es electo. Son electos. Recuerda que un concejal debe de ir con la cantidad de votos de los partidos. Porque póngale que ellos no tienen un salario, solo gozan de dietas, ¿va? Uh-huh. Pero son funcionarios porque son electos. Sí, ¿verdad? Tal vez. Ajá. Pero no se me confundan. Los verbos rectores. Turbar. ¿Qué más? Turbar, causar. No, causar. Impedir. No. Impedir. Ajá. Estorbar. Estorbar. Uh-huh. Ostentar en lemas, banderas o símbolos. Ostentar en. Ordenémonos. Turbar. Ostentar. Impedir. Y estorbar. Provocar. No, provocar no. Alterar. No, alterar no. Causar tumulto, dice. Impedir o estorbar. Uh-huh. Turbaren. Causar. Uh-huh. Causar, sí. Causar tumulto. Uh-huh. Turbar, causar, ostentar, impedir y estorbar. Repito, turbar, causar, ostentar, impedir y estorbar. Son 5 verbos rectores. El elemento interno. El desorden público. ¿Cuál es el elemento interno? A ver. ¿Sería la intención, Lick? ¿De qué? Sería esa voluntad de turbar. De querer hacer. Sí, pero querer hacer qué, mi amigo, porque yo quiero turbar. Quien turbar. El desorden público, Lick. Por orden, levantemos sus manitas, así como cuando estábamos en el colegio. Levantemos la manita. Voluntad de turbar el orden de la audiencia. La voluntad de causar tumulto en un establecimiento público. La voluntad de ostentar lemas o banderas que alteren el orden público. La voluntad de impedir al funcionario el cumplimiento de un acto referente a sus funciones. ¿Vamos bien ahí? Sí, Lick. Lick, solo una pregunta. Anda. En este caso es por incisos que se clasifican los elementos internos, porque creí que eran desorden público, como lo indica al inicio del artículo. No, es que el desorden público es el delito. Tú no tenés la voluntad de causar desorden público, ¿no? O sea, el desorden público conlleva esas acciones. O sea, porque el desorden público podemos venir y se puede tomar como consideración de que hagamos una fiesta
y tapemos todo, ¿va? Eso es un desorden. Pero el desorden público como tal, para que sea considerado un delito, es eso, turbar el orden de una audiencia. Porque en una audiencia ustedes van a tener la experiencia cuando vayan, ¿verdad? De que la audiencia debe de estar en silencio. Únicamente hablan las partes. Cuando ustedes vean Derecho Procesal Penal se van a dar cuenta que está el Ministerio Público, la Defensa Pública, si hay querellantes, los sindicados, ¿verdad? Y el juez. Si yo vengo y empiezo a gritar y a cantar y a hablar fuerte o alterar el orden de una audiencia, estoy cometiendo el delito de desorden público, ¿verdad? Entonces, es una de las especificaciones del delito de desorden público para que se tome como delito, pues. Entiendo. Douglas. Buenas noches, Lick. Perdone, solo con una consulta. Yo tengo entendido que la situación es tan así en los juzgados de que incluso un gesto de desaprobación o de aprobación hacia algo que se emita en ese juzgado también puede ser considerado desorden y lo pueden desalojar a uno de la sala. ¿Estoy en lo correcto? Perdone. Sí, fíjate que hubo una vez un caso en el que yo estuve participando en una audiencia en el cual el juez empezó a ver que el abogado defensor hacía caras cuando él estaba emitiendo su resolución y le dijo, mira, abogado, si a usted no le parece lo que yo estoy resolviendo, puede utilizar los procesales para poder impugnar. No necesito que usted me haga señas para yo poder decidir. Y yo me quedé así, va. Realmente se lleva créanme, cuando ustedes vayan a una audiencia se ve que que se tiene un respeto a las salas de audiencias increíble. Increíble, todo se tiene que ser así, correcto. Créanme, un día esto les voy a enseñar una audiencia y se van a dar cuenta. Hasta la forma en cómo uno se expresa tiene que tener hasta ese pequeño tacto, ¿verdad? Porque como dice el compañero, puede ser hasta causante de que los certifiquen al colegio de abogados. Una vez me contaron de que por no llevar un saco, un abogado lo certificaron. Entonces imagínense, ¿no? Pero bueno, otro día platicamos de eso porque si no vamos a perder tiempo. ¿Alguna duda sobre este artículo? No. ¿No? Solo vi que alguien levantó la mano, pero la bajó. No tengan miedo, yo respondo. ¿No? Ok, leamos el artículo 416, por favor. Saulo. Artículo 416. Ultraje a los símbolos nacionales. Quien públicamente ultraje, menosprecie o vilipendie bandera, emblema, escudo o himno nacionales será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Gracias. Veamos el verbo rector. Ultrare, menospreciare, vilipendiare. Ultragiere. Ultrajar. Ultrajar. Menospreciar. Menospreciar. Ultraje, menosprecio o vilipendie, bandera. El sujeto pasivo. Cualquier persona. La bandera, emblema, escudo o himno nacional. No, el Estado. El Estado. Recuérdense que la bandera es un objeto. El himno es un objeto. El escudo es un objeto. ¿A quién le está haciendo daño el sujeto activo? Al Estado. Al Estado. No a una persona como tal, ¿verdad? Sino que al Estado. ¿El sujeto activo? Cualquier persona que públicamente menospreciare y vilipendiare. Exactamente. El elemento interno.
La plena voluntad de ultrajar, menospreciar y vilipendiar los himnos, bienes del Estado. Los símbolos, no son bienes. Bienes son aparte. Bienes del Estado son, ya sea bienes muebles, inmuebles, ¿no? A ver, y les hago una pregunta, juristas. Si yo ultrajare, menosprecio o vilipendio un símbolo nacional de forma privada, ¿yo estoy cometiendo delito? Sí, porque igual está despreciando. No, licenciado. Porque solo es públicamente. No, porque es públicamente. Si usted lo hace en privado y no se da cuenta, no está cometiendo delito. Si lo hace en una vía pública, en una plaza, en un lugar, pues, o graba un video y lo sube a una plataforma virtual, ahí sí. Excelente. Me alegra mucho saber que ustedes están aprendiendo. Pero sigamos. ¿El bien jurídico tutelado? La administración pública. La administración pública, correcto. Prosigamos con el artículo 417. Álvaro. Artículo 417. Violación de sellos. Quien violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. Violación de sellos. A ver, ¿cómo es que aplica este delito? Explica. ¿Cómo es que opera este delito? A ver, ustedes ya lo pueden descubrir. Ya me pueden responder. ¿De qué forma? O sea, ¿de qué forma dolosa, no? No, denme un caso. No. Denme un caso. Podría ser, licenciado, cuando exportan licor y traen sellos las botellas, de dónde corresponden, no de dónde proviene el producto. Ajá. Por ejemplo. Podrían ser esos sellos. Por ejemplo. Que traen las botellas, traen unos tickets y unos sellos. Y puedes vender agua pura, ¿verdad? Ajá. Sean alterables. Con la etiqueta de gallo. ¿Saulo? Sí, también se puede dar el ejemplo, tal vez en alguna licencia que sea emitida por algún funcionario público y lleve algún sello y uno altere pues ese sello en el cual da pues cualquier tipo de autorización, por ejemplo, o alguna licencia de construcción en el cual lleva un sello y pues uno pues viola el sello para poder engañar a los inspectores de que se autorizó una licencia de construcción, por ejemplo. Claro, gracias mis amigos. Sí, les queda claro. Sí, Vázquez es tu apellido. Podría ser también los sellos de los medicamentos, por ejemplo, porque traen un sello de conservación o algo así, ¿no? Si yo vengo, agarro alguna carta y le pongo sellos del organismo judicial que yo creé, ¿estaré cometiendo yo delito? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Los está falsificando. No lo hizo porque no lo hizo una autoridad competente. Exactamente. Lo estás usando sin permiso, podría decir, ¿no? Claro. Sin autorización. Exactamente. Sin ser facultado. Yo lo creé. Yo no tengo la facultad para crear sellos. Por muy perfecto que me quede el sello, yo no tengo la facultad para hacerlo porque yo no trabajo en ningún órgano jurídico.
personal y tampoco tengo a mi cargo un sello. Douglas. Lo levanté por error. Okay. ¿Proseguimos o los dejo descansar? Ah, no. Hoy es miércoles, ¿verdad? Es miércoles de casos. Voy a poner un caso. Silex se lo escribí en el chat, le puse ahí que hoy era miércoles de casos. Ah, ok. Entonces les voy a poner un laboratorio para que lo entreguen a las 10. Sí, gracias. Entonces vamos a ponerle vamos a poner esos casos y me lo entregan a las 10. Es a mano, oye. Es a mano. Terminemos la reunión y proceden a realizar ¿cómo se llama? Proceden a elaborar el laboratorio. Para la persona que me preguntó, hasta qué artículo, mira, queremos terminar el Código Penal para que en el final únicamente nos quedamos con las leyes especiales. Vamos a hacer lo posible por llegar al artículo 499. Entonces tenemos este tiempo para poder desarrollar esos artículos. Entonces yo les agradezco que se hayan conectado. Voy a publicar el laboratorio. Tienen hasta las 10 para presentarlo. ¿Podemos copiar también el caso o solamente las respuestas? No, solo las respuestas, respuestas. Sí, solo las respuestas. Pueden imprimir la hoja y ahí responder. Lick, solo una consulta. ¿Sí? Es que fíjese que a mí yo he estado leyendo como que mucho la doctrina, pero es que yo no puedo diferenciar lo de el concurso real y el concurso ideal. Es que nunca logro entender eso. Mira, pues te voy a explicar. Léemelo si yo en lo que yo publico, tú léeme el artículo y te lo explico. El concurso real. Los dos. Dice, artículo 69, concurso real. A responsable de 2 o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido. O sea, responsable de 1 o más delitos. Ajá. ¿Qué más? A las infracciones que se haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior, primero, a 50 años de prisión, segundo, a 200,000 quetzales de multa. Concurso ideal. En caso de que un solo hecho constituya 2 o más delitos. Ahí está tu gran diferencia. Mira, enmarca eso. Que un solo hecho. En un solo hecho, ¿qué? Constituya 2 o más delitos. Constituye 1 o más delitos. Te pongo de ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Shanti. Shanti, tú vienes y ¿cómo se llama? Tú vienes y quieres asaltar a una persona. Tú ya la visualizaste, tú dijiste, me gusta su iPhone 14 Pro Max. Se lo voy a asaltar. Pero tú venís y dices, es Saulo de la clase que cómo molesta con los laboratorios y cómo molesta a Lick, me cae mal. Le voy a dar muerte de una vez. Y te lo
te lo echas. Eso para que se rían un poco. Le das muerte. Entonces tú sos responsable, primero, despojaste del celular de Saulo. Segundo, lo mataste en una misma acción. Lick, pero ahí no sería robo, que es con ánimo a despojar con violencia. Sí, es un robo, pero le estás dando muerte. O sea, sobre que le robaste el teléfono, lo mataste en un mismo acto. Ahora, tú venís y a Aldo, tú ves que va en un carro del año 2023 y lo despojas de su vehículo, va con violencia. Tú más adelante vas conduciendo y decís, y ves a Ian, Ian cómo habla y cómo pregunta en la clase, y le pasas el carro encima y lo lesionas. Y lo lesionas. Ahí estás cometiendo 2 delitos, pero no en un mismo acto. Son 2 personas diferentes en primer lugar. Ajá. Pero son distintos delitos. Uno es el robo y no en un mismo acto estás atropellando y lesionando a Ian. Pues, o sea, por ejemplo, tú cometes el robo hoy y atropellas a Ian mañana. O sea, tú cometiste ya 2 delitos. O sea, que ese sería un concurso ideal, Lick. Ese es un concurso real. Y el ideal es que en un mismo hecho tú cometes 1 o más delitos. Ya. ¿No? Ya. O sea que a Saulo solo le hice el concurso ideal. Ajá. Y a Aldo y a Ian les concurso real. Porque fueron 2 delitos de 2. O sea, de un mismo delito surgió otro. No. Fueron 2 delitos de 2 personas diferentes. Al final te echaste a los 2. No, era vez. Vamos a repetir. Léalo otra vez. Dice el concurso real. A responsable. En 40, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué artículo es? El 69. No. Ya estoy perdido con los casos. Ya le di muerte a 2 personas, 2 alumnos. Ya me van a ir a denunciar. Va. Léelo pues. El 69, el concurso real. Dice, al responsable de 2 o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes. De 2 o más delitos. De 2 o más. A las infracciones que haya cometido, a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la de mayor duración. Si todas tuvieran igual duración, no podrán exceder del triple de la pena. Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior a 50 años de prisión, segundo a 200,000 quetzales de multa. Va. No, ahí quedémonos con ese. Va. Al responsable de 2 o más delitos. Tú cometiste 2 delitos con Aldo, con Aldo y Ian, y hoy con Aldo, mañana con Ian, pasado con Heidi. Tú ya cometiste 3 delitos. Ese es el concurso real. Ahora, con lo de Saulo, el concurso ideal es de que tú, aparte de que lo despojaste de su teléfono, le diste muerte, aparte lo golpeaste, ¿verdad? Lo lesionaste, le robaste el teléfono y lo mataste. Estás cometiendo 3 delitos en una misma acción. O sea que cometí los 3 delitos continuos, pero en el mismo caso, digamos. En el mismo acto. Te pongo ejemplo. Tú venís y conoces que Lourdes, ¿qué se llama la chica? Lourdes Cruz. Ella tiene una casa bonita en zona 16 y tú sabes de que ella es de gente poderosa, con dinero, y tú venís y querés entrarle a robar a su casa, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí le robo y le quemo su casa, sería un concurso ideal, digamos, porque cometí concurso real concurso ideal porque estás cometiendo 2 delitos. Ya. Ya. Gracias. Sí. Disculpen a los caballeros que los tomé como ejemplos, pero son los primeros que me salen en la pantalla. No se lo vayan a tomar
No se lo vayan. El delito ante la libertad. No me vayan a ir a denunciar después. Ahora me lo quiere quemar. Lick, disculpe. ¿Sí? Una preguntita. Fíjese, Lick, de que yo entro a las 10 a trabajar, entonces yo le quería pedir favor si usted nos podría dar un poquito más de chancecito para entregar el laboratorio, porque yo ahorita salgo y me voy directo a mi trabajo, entonces no sé, para entregar el... ¿Cómo quiera lo podrías entregar? Pues llego a mi trabajo a las 10 en punto y no sé si nos puede dar una media hora más y así, y yo lo subo. ¿Qué dicen los demás? ¿Accedemos a su solicitud? Aquí es democracia. Hasta mañana, Lick. Sí, hasta mañana. Para mañana, Lick. Ahorita no ha comido, hombre. Para mañana a las 8 hay que comer. Ahorita estoy llegando a la casa. Llegando estoy. Va, si me lo entregan mañana a las 8, si me lo entregan mañana a las 8 de la mañana, si no, yo cierro esa tarea. Conste que todos están como que mañana. Mañana a las 8. Pero de la Mañana a las 8. Sí, mañana a las 8, Lick. Pero de la noche. Gracias por su comprensión, licenciado. Gracias. Pero, Lick, 8 de la mañana o 8 de la noche. No, 8 de la noche. Mañana. No, porque es que me están diciendo a las 10 De la noche. 8 de la mañana. De la noche. De la noche. Levántense temprano. Todos nos levantamos a trabajar. Y los que... Pero a esa hora ya estoy trabajando. Bueno, por eso, miren, pues, ahora estamos laborando. Los que puedan entregarlo hoy a las 10, a las 10. Los que puedan entregarlo mañana a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana. ¿Les parece? Va para el domingo. Ya, vos Gracias. ¿Quién no dijo para el segundo parcial? Para fin de mes, Lick. no la hace. Los licenciados, mándelo y ahí que lo entreguen. Sí, no tengan pena. Miren, ya les dejé esa ventana. Los que lo quieran entregar hoy a las 10, a las 10. Los que lo quieran entregar a las 8, a las 8. Ahora, los que no lo quieran entregar, pues ya es cuestión de ustedes. Este laboratorio va a ser para que ustedes practiquen. Como se recuerdan que habíamos quedado de que yo les iba a apoyar con casos para que ustedes practicaran. No me lo tomen como que es puntos, como que es obligatorio, no. Ahí sí que como ya somos estudiantes universitarios, así que cada quien tiene que velar por su aprendizaje y cada quien tiene que velar por lo suyo. Entonces, así que se los dejo a criterio de ustedes. Yo accedía a que mañana lo entreguen a las 8 los que puedan, si no a las 10, ¿verdad? Ahí estamos, Lick, calidad. ¿Quedamos así? Feliz noches. Sí, feliz noche. Bueno, pues, yo les deseo feliz noche, provecho para los que van a comer. Nos vemos el lunes. Gracias, Lick. Gracias, Lick.